de nuevo bienvenidos a este café virtual. Antes de arrancar, pues me gustaría comentarles, este tema de lisicultura no es que, mejor dicho, yo sea el experto del mundo. Yo les voy a comentar cuál fue mi experiencia con la lisicultura. Fue un proyecto, de hecho fue el primer proyecto que yo inicié a formular apenas cuando estaba en la tecnología, haciendo la tecnología en el SENA. Este fue prácticamente este tema de lisicultura, imagínense, eso fue aproximadamente en el 2004, 2003, 2004, cuando empecé a formular, bueno, más bien empecé como a mis inicios de formulación de proyectos del sector agropecuario, y pues este fue el primer tema que me llamó la atención para montar un negocio. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver a continuación, muchachos. Entonces, de nuevo me presento, soy José Cardoso, y pues les voy a comentar un poco sobre la lesicultura. Va a ser algo como muy básico, algo pues para poder hablar de todo lo de lisicultura pues se requiere mucho más tiempo. Así que voy a hablar de las cositas más interesantes y vamos a hablar de esas ventajas y desventajas que tiene la helicicultura y algunas bases de la producción. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, ¿cuáles son las temáticas que vamos a manejar? Primero, pues vamos a saber qué es la lisicultura. Vamos a tener la breve historia de la lisicultura, de dónde salió, cómo se generó. Vamos a hablar ya el Helix aspersa y sus usos. Breve estudio de mercado, muy importante, muchachos, con respecto a todos los proyectos que empecemos a indagar o a ejecutar, o si vamos a arrancar ese estudio de mercado. Vamos a hablar de unas bases en la producción. Y por último vamos a hablar entre todos de esas ventajas y desventajas según lo que pues les comenté en la charla, según sus experiencias. Todo eso es muy pero muy bueno que lo charlemos y lo vamos a construir entre todos. Vamos a hablar sobre esas ventajas y desventajas y vamos a trabajarlo entre todos de una forma pues bien chévere. Bueno, vamos a arrancar con qué es la lisicultura. La lisicultura es simplemente la producción y comercialización de caracol terrestre comestible, que son generalmente del género Helix aspersa, los cuales se manejan para estas explotaciones prácticamente dos géneros. Yo sé que hay muchísimas más Helix, bueno, del género Helix, pero el más comercial es Helix aspersa y los más comerciales que vemos es el aspersa Müller y el aspersa máxima. Estas dos, digámoslo, especies son muy parecidos. Estas dos géneros son muy similares, solo que pues si nos damos cuenta acá en nuestra imagen de la derecha vemos un caparazón del Helix aspersa máxima. Es mucho más grande, el tamaño es mucho más amplio y la parte de, digámoslo, la carnosidad o del cuerpo del caracol va a ser mucho más amplio. Prácticamente esta parte del cuerpo del caracol va a cubrir todo un dedo de la mano de una persona. Es bastante grandecito. Y este, digámoslo, género es el que más se comercializa en Europa, en Francia y en España. Aunque también el Aspersa Müller también se consume común y corriente. Entonces, prácticamente estas son los grandes géneros en el área comercial. Ahorita también me gustaría escuchar si han ustedes tenido experiencia con algún otro tipo de género. También sería genial. Hay muchísimos tipos de caracoles, pero estos son los que prácticamente no lo comemos. Literalmente no los comemos, los consumimos. Vamos a hablar un poco de esa breve historia de, bueno, cómo fue que se empezó a consumir el caracol en nuestro planeta, ¿no? Bueno, aquí pues tenemos que inicialmente esto arranca desde la era paleolítica, muchachos. Sinceramente, pues, ¿por qué? Porque todos nuestros ancestros eh, tenían pues que consumir los recursos que tuvieran en su entorno, ¿no? Entonces, pues el consumo de caracol se ha visto desde hace mucho tiempo, como les comento, desde la era paleolítica, pero
la práctica alimentaria de comer caracoles, o sea, ya una forma más comercial, como más llamativa, ya gastronómica, más, digámoslo, llamémoslo así, como cultural, lo manejan desde la antigua Roma. Se cree que los romanos fueron los primeros que realizaron preparaciones con caracoles, o al menos fueron los primeros en documentar recetas, muchachos. Los romanos consideraban la carne de este gastroenterópodo como una de las más delicadas y también deliciosas. Entonces, ellos, aparte de empezar a generar recetas y diferentes formas de consumirlo, empezaron también a generar las primeras explotaciones de estos caracoles. Ellos arrancaron a lo que denominamos nosotros la ceba de estos moluscos. Entonces ya tenemos unos inicios en la antigua Roma en donde se empezó a generar este consumo del caracol. Ya la carne de caracol se posicionó como artículo de consumo en el siglo XIX a partir de la hambruna producida por la Revolución Francesa, extendiéndose luego su consumo por Europa. Pero sus antecedentes históricos remotos van hasta Grecia y Roma. Eso es una información de Parelo Hinojosa en el 2012. Entonces aquí ya vemos algunos restaurantes, imagínense, 1832, en donde están empezando a consumir el plato. Aquí es donde empezamos a ver, ala, si han escuchado alguna vez ese escargot, ese es el plato comercial de nuestros caracoles Helix aspersa. Eso es lo que consumimos. No sé si ustedes alguna vez han ido al restaurante donde ven este plato. De hecho, es un plato muy costoso, bastante costoso, aquí en Latinoamérica. De hecho, porque la cultura de consumo no es de nosotros, no es latina, es más europea. Y ahorita es más enfocada a la parte francesa y española. Ahorita les voy a mostrar un poco sobre esa parte de consumo, pero vemos que es una fuente nutricional totalmente válida. Y miren lo que estamos viendo aquí, a partir de la hambruna producida por la Revolución Francesa. Entonces, de lo de los textos que estuve leyendo, miraba que en esa guerra que hubo también, en esa revolución, muchos de los franceses, pues eso fue prácticamente consumir lo que tenían a su alcance. Entonces estaban estos caracoles y ellos empezaron a guardar en sus bolsillos. De hecho, lo consumían crudos, muchachos, crudos en esas épocas. Cuando arrancó, ya después empezaron a hacer otro tipo de preparaciones y a mejorarlo. Pero digámoslo, este tipo de consumo de este producto, ya lo vemos que fue como algo que prácticamente posicionó en la cultura de consumo de diferentes platos de Francia. De hecho, el escargot es un plato muy elegante en esta ciudad. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta también a la hora de analizar esas perspectivas para nuestra producción y comercialización. ¿Listo? Entonces muy interesante este tema de cómo arrancó y por supuesto el tiempo que llevan ya con el consumo de carne de caracol. Vamos a hablar del Helix aspersa y sus usos, muchachos. Entonces, miren, vamos a hablar inicialmente de la parte nutricional, del escargot como tal. Entonces, aquí vemos una información, me pareció bastante interesante, de una revista de educación de ciencias en ingeniería. Es una revista mexicana, de hecho, que miré donde adquirí esta información. Y aquí lo que hacemos es una comparación nutricional en diferentes tipos de alimento con pues harto, digámoslo, harto nivel de proteína o que son muy proteicos, como la carne de res, la carne de pollo, el huevo, el lenguado. El lenguado la verdad no lo conozco muy bien, pero debe ser algún tipo de pronto puede ser lengua o algún tipo de alimentación, no lo conozco. Si ustedes Creo que saben qué es es pescado. pescado, ah, perfecto, gracias Moni. Entonces, el lenguado, caracol y pues aquí empezamos a mirar con el porcentaje de agua. Entonces aquí tenemos la carne de res con un 62.8 de agua, la carne de pollo
68.7, 73.9, nivel de agua en huevo, el lenguado 81.4 y miren la cantidad de agua que tiene el caracol, 84.9. Entonces ya empezamos con porcentaje de agua más elevado de todas las anteriores, digamos, fuentes alimenticias. Vamos a ver ahora la parte de proteína. En la parte de proteína, pues aquí tenemos 18.8 de carne de res, 19.1 del pollo, 13.0 del huevo, el 15.9 del lenguado y 13.4 a 16.3 del caracol. Entonces aquí vemos que es una fuente también muy rica en proteína, de hecho mayor que la del huevo, y pues es una fuente, ahorita se van a dar cuenta, muy pero muy económica de generar este tipo de proteína y pues al alcance de prácticamente de todos. Entonces es algo que también favorece que el acceso a este, digámoslo, alimento es muy rico en proteína y es totalmente asequible para pues, toda la población que quiera producirlo y consumirlo. Hablemos de la parte de grasa. Vemos el porcentaje de grasa en la carne de res de 15.4, de carne de pollo del 11%, el huevo de 11.1, el lenguado de pez 2.6 y caracol, miren, muy bajo porcentaje de grasa. Es de hecho el más bajo entre todos estos alimentos. Calorías. Tenemos 214 calorías de carne de res, 175 de pollo, de huevo 156, de lenguado, del pescado, lenguado 82 calorías y el caracol 67. Entonces vemos que también tiene una fuente muy baja de grasa y calorías, tendiendo a ser una fuente muy rica de proteínas sin que genere, digámoslo, problemas a nivel de colesterol, triglicéridos y demás problemas que tenemos pues con nuestra nutrición actual y las fuentes de proteína de las carnes de demás animales. Entonces es algo que también que tenemos que analizar y ver que, pues miren, es una muy buena fuente de proteína y no va a generar ningún efecto nocivo por sus bajos contenidos de grasas y calorías, muchachos. Entonces, muy buena fuente de proteína. Entonces, como les comentaba, esto fue pues de una revista que estuve mirando de la revista de Educación de Ciencias e Ingeniería en una institución mexicana. Bueno, vamos a mirar esta otra tabla que me pareció bien interesante, que ya son los oligoelementos en los caracoles y sus proporciones, al igual que sus vitaminas, las vitaminas que contiene en ciertas proporciones. Entonces, empecemos con los oligoelementos. Entonces, aquí tenemos la composición por cada 100 gramos de porción comestible. Entonces, miremos todos estos oligoelementos: potasio, fósforo, magnesio, calcio, sodio, hierro, zinc, selenio. Todos estos oligoelementos son esenciales, son muy necesarios para todo nuestro metabolismo, el desarrollo muscular, nervioso, hormonal, de todo, absolutamente de todo. Entonces, vemos que tiene unos muy altos valores en miligramos por cada 100 gramos de esta porción de escargot que estamos consumiendo. E igualmente miremos esta parte de vitaminas: niacina, folatos, vitamina E, tiamina, riboflavina, vitamina B12. Bueno, aquí no tenemos pues muchos valores en cuanto a la vitamina E, tiamina, riboflavina y la vitamina B6, pero son, digamos, los valores que pueden estar favoreciendo bastante para hacer un molusco de tierra y pues que esté generando todo este nivel de nutrientes. Es algo bastante llamativo, muchachos. Entonces, aquí es donde empezamos a analizar con razón que pues en Francia, en esta época de la hambruna, ellos pudieron sostenerse, pudieron mantenerse, pudieron salir adelante pues con una dieta que podía estarse basando en caracol. Es totalmente viable como la estamos viendo a continuación, por sus ricos niveles de proteína, oligoelementos y vitaminas, pues por eso podían mantenerse, digámoslo, de una forma mucho más sana y pues una fuente asequible para ese momento, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de la parte cosmética. Entonces, otro aspecto muy interesante de la lisicultura, aparte de su carne, de sus propiedades
y el fácil acceso que podemos tener con respecto a esta fuente proteica es el uso cosmético. Esta es otra de las grandes, digámoslo, ventajas, podemos llamarlo, otros factores en los cuales también vemos demasiados beneficios. La baba de caracol, muchachos, esa es la principal, digámoslo, uso cosmético que se tiene con esta producción, con la lisicultura. Contiene una sustancia denominada alantoína, que le otorga a las lociones, cosméticos elaboradas con ella la propiedad de reparar y generar la piel en profundidad. Esto es una de las cuantas, ¿no? Ahí ustedes van a encontrar en internet, de hecho, aquí les comento, mi mamá con su edad, todo el cuento, tías, familiares, más que todas las mujeres que les gusta mucho esa parte cosmética, siempre dicen, no, es que eso la baba de caracoles es lo mejor. Y yo veía a veces a mis tías con caracoles aquí pues en Colombia. De hecho, hay una zona cundiboyacense que es de una temperatura pues como friecita. Hay mucho caracol, de hecho para nosotros es una, digámoslo como un, no llamémosle maleza, sino como una plaga en donde se comen nuestros jardines y es impresionante la cantidad de caracoles que a veces se ven en los jardines. Pero, y es de la misma, Elis aspersa, la miramos, todo la analizamos y es exactamente la misma. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo ahorita vamos a tocar un poquito sobre ese tema, pero vemos que esos caracolcitos que están en el jardín los usaban mucho nuestras tías, abuelas, para colocárselo en la piel, en las venas varices, en las quemaduras, en las manchas, de todo. Este producto cosmético contiene en su forma ácido glicólico, el cual permite eliminar las células muertas de las capas superficiales de la piel y favorecen la situación de estas por otras nuevas. Entonces la sustitución de células muertas por unas nuevas. Entonces, este tipo de ácido ayuda también a que, ácido glicólico, ayuda también a que nuestra piel o la piel de nosotros empiece a regenerarse de una forma más rápida. Como les comentaba, hasta para las quemaduras la ve uno, para las arrugas, de todo. De hecho, también lo que uno escucha de las amas de casa y demás, es que les ayuda mucho a aclarar la piel, que es otra de las dificultades, bueno, otra de las cosas malucas del sol y la radiación solar. Entonces tiene muchísimas propiedades en cuanto a rejuvenecer la piel. También combate la flacidez de la piel, ya que contiene muchos antioxidantes, colágeno, elastina y está enriquecida con vitamina A y E, que potencializa su acción rejuvenedora y antiedad. Entonces, esta parte cosmética, si ustedes se dieran cuenta, el mercado que hay en muchos países y lo gracioso, ¿no? Aquí en Latinoamérica es donde más se ve esa parte cosmética que en Europa, de hecho. Miraba algunos artículos y algunos videos en donde mencionaban que en España, que es una de las ciudades que más, o países que más consumen el escargot, no utilizan la baba de caracol. Entonces uno dice, vea, pues interesante, ¿no? No creían mucho en esa parte cosmética, pues ya se han realizado muchísimos estudios y muchas pruebas. De hecho, esta foto que están viendo aquí, que una señora que empezó a utilizar como por 4 o 5 meses baba, eso no es que sea del día, un día para otro, ¿no? Eso es algo que como todo tratamiento se hace pues de unos 3, 4, 5 meses para ver unos resultados como los que ven ahí en la fotografía, ¿no? Y es algo muy interesante, muchachos, por todo lo que he leído, por lo que también he escuchado a mi mamá, a mi abuela, a todos mis familiares, más que todos son mujeres, ¿no? Es algo que le dan pues mucha fe a toda esta parte de cosmética y rejuvenecer. También ayuda a esa parte de la flacidez de la piel, muchachos. Miren que con el tiempo uno como que va perdiendo digámoslo, ese tono de la piel y este tipo de baba ayuda mucho.
Yo digo que no es que solamente uno se esté aplicando al caracol para uno rejuvenecerse, no, la idea también es uno cuidarse en salud, toda esa alimentación, el deporte y todo eso ayuda, pero este tipo de cremas y demás ayudan bastante. Mm, no sé ustedes si han visto cómo es que extraen esa baba de caracol, muchachos, es muy, muy interesante. Hay varios tipos, ¿no? Hay una parte que sí me parece horrorosa, donde prácticamente matan los caracolcitos, pero hay otra que me pareció muy, muy chévere, que es como hacerle cosquillas al caracol. Y es bastante interesante, ¿no? Entonces, ahorita vamos a charlar si alguno ha visto cómo es que sacan la baba de caracol, pueden ir escribiéndolo. Si alguno ha hecho algún experimento, sería genial saber qué han inventado con esta parte de caracoles. Yo les comento, cuando hice el proyecto, de hecho, estuve produciendo y cocinándolo. De hecho, empecé a comerlo o lo consumí una o dos veces para ver a qué sabía esa cosa del escargot. Imagínense, eso fue hace casi como 10 años. Pero fue bastante curioso y la forma en que lo preparé fue muy, muy chistosa porque yo hice disque fritos los caracoles. Leí una receta, pero no hice bien el proceso. Eso que uno hace todo a lo loco en esas épocas, una locura total. Pero ahorita vamos a hablar un poco sobre ese tema de cómo prepararlo. Si alguno de ustedes lo ha preparado, cómo lo ha preparado, también me encantaría escuchar sus experiencias porque, pues miren, no les niego, uno al principio como que le da como cosita, como asco, uno dice, uy, no, una babosa. Pero cuando lo probé, de verdad, cuando probé el plato de escargot, deliciosísimo, muchachos. Muy, muy rico, muy interesante. De hecho, la textura se me pareció mucho al camarón, pero tenía muy buen sabor. Entonces, también me gustaría ahorita cuando charlemos que nos comenten un poco las experiencias de todo lo que vivieron, vieron o prepararon caracol. A nivel artesanal, también es otra de las cualidades. No se explota mucho esa parte artesanal. Aquí vemos pues sus caparazones, que son muy bonitos a la vista. Personas que hacen aretes con estos caracoles, manillas, cuadros. Es algo bien curioso y muy bonito también a la vista. Algunos pintan estos caracoles, aunque aquí también hago el paréntesis, hay unos caracoles que naturales tienen unos colores espectaculares, muy pero muy bonitos. En este caso el Helix aspersa no es que sea tan llamativo visualmente, pero también me parece muy bonito también para hacer algunos tipos de artesanías. Esa parte de artesanía sí es como muy, de hecho, no he visto como los países que consumen tanto caracol no utilizan estas conchas tanto para esa parte artesanal. He visto también es que las usan para deshidratarlas, molerlas y para fuente de calcio. Eso sí lo he visto y de hecho estas conchas tienen muy, muy, muy mucho contenido de calcio para otro tipo de animales, de otro tipo de consumo de este mineral. Bueno, aquí vemos el escargot, muchachos. Este es el famoso plato escargot. ¿Cómo lo ven? Estos son los caracolitos. Ustedes miren cuánto vale un plato de estos por allá en Francia. Nada más, ahorita vamos a hablar de los precios del plato crudo, ¿no? Un platico de estos debe estar por ahí entre unos 150 a 200 euros, más o menos un plato de estos de escargot. Ya ahorita vamos a hablar también de los precios en cuanto a, digámoslo, al consumo, ¿no? A la venta de estos animalitos. Es que de hecho se venden vivos, muchachos, como en una fase de hibernación, es como se venden. Y a veces uno dice, "Ay, es hasta cruel un poco la preparación, pero pues son culturas, esto es como decir la langosta también que vemos, que consumimos de mar, ¿no? También algunos productos de mar también se cocinan vivos y pues en este caso este tipo de molusco terrestre, el caracol también se hace igual. Esta es una receta francesa que es bastante interesante, pero sí obviamente hacen unos tipos de cocción, extraen la babosa del caracol
le quitan como una parte posterior que es como negrita, y que son como los intestinos, se hace como un tipo de guiso y otra vez la introducen en estos caracoles junto con unas mantequillas y aceites de oliva y otras especias aromáticas que, uy, queda deliciosísimo. Una sola vez he probado este escargot, no así como lo están viendo en el plato, de hecho lo probé enlatado, muchachos, enlatado. Y el enlatado lo venden sin, pues el que yo consumí, ¿no? No sé si este vendrá con las conchas, pero el que yo consumí solo venía prácticamente la carne del caracol, con un guisito que era espectacular. Pero estas son las formas que he visto que se comercializan más comunes del escargot, ¿no? Lo que yo he visto, sería también genial que me comenten si han visto más formas del escargot o cómo se consume de otras maneras. Me parecería genial que me cuenten sus experiencias. Y vemos otro plato que no hemos charlado, no había charlado anteriormente. Esto se llama el caviar blanco. ¿Cómo la ven? El caviar de tierra le llaman. Entonces, este es los huevos de nuestro caracolito. También se consumen, muchachos, también se consumen y tienen un valor muy, pero muy alto también en Europa. Y se comercializa así como lo ven en estas presentaciones, muy bonitas, muy agradables y pues se consumen como si fuera un caviar común y corriente. Algunos lo mezclan con otros tipos de alimentos, otros así como lo están viendo en la cucharita, que con una tostada, que con alguna cosa. Tiene varias formas de preparación. De hecho, hay una culinaria muy interesante, por ahí estaba mirando, que es una cocina que le llaman cocina molecular también, y utilizan también este tipo de producto para la elaboración de esa gastronomía molecular. Son cosas bastante interesantes que también les recomiendo que busquen e indaguen por internet. Y supremamente costoso. Sinceramente, nunca he probado este caviar blanco. Eh, pero pues sería interesante probarlo. La verdad, yo soy de las personas que como que pruebo de todo. A mí no me da ni asco ni nada. Pues al principio no le da como impresión, ¿no? Pero pues sería interesante ver a qué sabe. Y aquí que lo tenemos como si fuera una plaga este caracolcito, ¿no? Como si fuera algo de nuestro jardín. De hecho, están nuestros jardines y a veces se convierten en plaga, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el tema de el estudio de mercado, muchachos. Esta información pues la saqué también de una fuente bien interesante que es una tesis de una señorita que se llama Dayana Murillo García. Es de hecho una tesis que se elaboró aquí en Colombia, en la UNAP, si no estoy mal, y ella sacó esta información de una fuente que se llama el International Trade Center. Algunos de nosotros lo conocemos, otros no, pero les recomiendo muchísimo esa fuente que es enfocada a mirar toda la parte de importación y exportaciones a nivel pues mundial, ¿no? Entonces, esta información que vemos acá a continuación son la de el mapa prácticamente de los países con mayor participación en las importaciones del caracol. Entonces, aquí vamos a ver unas, digámoslo, unas denominaciones, unos índices de que aquí el color más oscurito, digámoslo que aquí tenemos a España y Francia, tienen una participación de importaciones de caracol del 20 al 50%, bastante alta, ¿no? 20 al 50% de las importaciones de caracol en el mundo se hacen en Francia y en España, muchachos. Para que lo tengamos en cuenta. Aquí ya tenemos del 10 al 20%, tenemos China, y aquí adivinen este paisito, ¿cómo se llama? A ver, este que está aquí bien hacia allá, que tiene que ver mucho con Francia. Efectivamente, Guayana Francesa. En ese país también efectivamente hay bastante importación
de caracoles, por la misma cultura francesa, el consumo del escargot. Entonces vemos estos países que tienen mayor índice de importaciones. Seguimos de un 5 a un 10% en este color como verdecito, que ya podemos ver a Estados Unidos, a Ucrania, a Italia, y ya continuamos ahí sucesivamente con Canadá, Rusia, Turquía, Australia, Angola, bueno, algunos otros países, de hecho Perú también a veces también trata aunque aquí dice que no aplica, pero también algunos países latinoamericanos estamos de pronto importando algunas pequeñas partes, muy pequeñas partes. Entonces vemos lo interesante de este mapa, entonces Francia y España, mayores importadores. Entonces aquí vemos de los países que más importan caracol a Francia, tenemos Rumania, Rumania aquí con un 32.91% de los que más prácticamente llevan o exportarían caracol a Francia. Seguiría Turquía con un 24.88%, Lituania con un 15.85%, República Checa con un 15.68% y Polonia con un 10.67% de participación en las importaciones de caracol a lo que es a Francia, muchachos. Entonces esto es de la fuente de editores de Legis Editores en el 2021. También muy interesante esta información para que la tengamos muy en cuenta. Entonces vemos prácticamente que Rumania en este caso serían de los mayores productores, ¿no? Aquí vamos a ver ahora las importaciones de caracol, pero a España. Entonces tenemos, imagínense, Marruecos con un 83.93% de exportación a España, prácticamente, o viceversa, España importa un 83.93% de caracol de Marruecos. Francia continúa con un porcentaje del 6.44%, Reino Unido con un 4.04%, Italia con un 2.92% y Países Bajos un 2.67%. Entonces vemos que Marruecos es el prácticamente país que más le vende caracol a España, muchachos. Entonces algo también que tenemos que tener en cuenta en toda esta parte de la comercialización de carne de caracol o de caracoles en Europa. Muy importante esta información también, los países exportadores de caracol, aquí están más que todo en Europa, ¿no? Entonces aquí arranca en cabeza, para no extendernos tanto, lo que es Marruecos, Rumania y Lituania, Turquía, son los 4 países con mayor exportación de caracol. Prácticamente ellos son los productores de caracol del mundo. Entonces aquí tenemos un valor exportado en miles de dólares. Entonces prácticamente esto puede ser información de entre unos, en el año puede ser más o menos 10.000, aquí miles de dólares, 10.000, podemos decir que son más o menos unos 10, yo creería que son unos 10.000, más de 10.000 dólares, obviamente, por ahí unos 10.000 millones de dólares estarían, no tampoco, 10 millones de dólares tampoco. Más o menos en estas cifras se están generando este tipo de exportaciones, pero son bastante elevados este movimiento económico con el caracol, ¿no? Aquí tenemos Rumania en segundo lugar, Lituania, Turquía e Indonesia. Aquí pues estos son los países europeos de mayor producción. Aquí no hemos visto todavía nada de Latinoamérica, pero ya vamos a empezar a hablar un poco sobre este tema. Mercado en América Latina, muchachos. Algo que pues nos concierne a todos nosotros. Hay 3 países sobresalientes que se dedican al comercio internacional, los cuales son Argentina, Perú y Chile. Esos son los 3 países principales que exportan, o los que mayor cantidad de caracol
que producen y exportan en toda Latinoamérica. En Argentina se da conocimiento del caracol comestible gracias a los inmigrantes italianos y argentinos, ya que introdujeron a su gastronomía el caracol. La cultura gastronómica ha ido cambiando y hoy apenas llega a unos 400 kilos por año. Eso es lo que consume Argentina al año de caracol. Pero las exportaciones superan las 15 toneladas al año. ¿Cómo la ven? Esto es, se espera que se incremente a 50 toneladas en el consumo. Imagínense, esto fue una información del 2014, ¿no? Obviamente en estos momentos debe ser mucho mayor la exportación. También tenemos que tener en cuenta que como a todos los mercados de exportación e importación en el mundo, la pandemia pues nos pudo haber dado muy duro y puede que haya sufrido algunos efectos en el mercado internacional. Pero a estos, digámoslo, antes de la pandemia, por supuesto, miremos esto que son 15 toneladas al año, que es lo que más que exporta Argentina. Entonces, si analizamos, pues es muy baja la cantidad a comparación de los países europeos, ¿no? En el año 1994, Argentina y desde 1998 Perú están exportando un promedio de 100 toneladas anuales de carne de caracol. En el 2002, Chile comenzó a exportar. Actualmente Chile cuenta con ayuda e incentivos del gobierno que está en vigencia una vez se realizó el acuerdo económico con la Unión Europea, la cual trae beneficios en precios y se reconocen en el mercado por tener excelente calidad, pero también se conocen como que no pueden producir cantidades suficientes y están como cultivando un promedio entre 400 kilogramos por año. Entonces pasa lo mismo que nos pasa en la mayoría de países aquí de Latinoamérica. Podemos producir, pero no producimos en cantidades realmente elevadas, que es lo que requieren esos mercados europeos. A su vez, Ecuador, Uruguay, Colombia y México son pequeños productores y exportadores de caracol. Entonces, hasta ahora se está arrancando con esta, pues, digámoslo, con este tipo de mercados. Pues vemos que ya desde 1994 se están generando esos mercados aquí en Latinoamérica, pero es un producto muy joven, ¿no? Hay demasiada, muchachos, demasiada demanda en esos países europeos, Francia y España, como ustedes se dieron cuenta. Entonces, todo el caracol que produzcamos siguiendo la normatividad, por supuesto que puede ser una excelente oportunidad para exportar a estos países. Bueno, vamos a hablar de esto que es bien interesante del escargot, del punto que más queremos escuchar. ¿Cuánto pagan en el mercado por el caracol? Entonces, el precio de caracol fresco está entre 8 a 12 euros según la temporada. Eso es prácticamente el kilo, de 8 a 12 euros. Y el caviar blanco está entre 1.500 o 2.000 euros el kilo. ¿Cómo la ven? En promedio, un caracol pone 2 gramos de esos huevos o de ese caviar, ¿no? Para que tengamos como una idea de cuántos huevitos se necesitan o cuántas posturas se necesitan para generar ese kilo, ¿no? Entonces por eso es tan extremadamente costoso el kilo de ese caviar blanco, muchachos. Muy interesante esta información y por supuesto, pues miren esta oportunidad a 8 o 12 euros que vale el kilo de estos animalitos frescos. Fresco, ¿qué quiere decir fresco? En ese estado de hibernación que se encuentran de letardo, en donde uno los comercializa, porque también se comercializan en sus diferentes presentaciones, ¿no? Cocinados, precocinados, eso también tiene una forma, lo que vimos enlatados, todo eso también y tiene pues un valor pues obviamente mucho más elevado.
Miren esta imagen tan interesante. Esto es lo que les decía de esa comida también que llaman molecular. Un pedacito de carne molida y arriba con sus huevecillos de caracol, de escargot, con unas hojillas de unas plantas aromáticas. Y este pedacito de carne, pónganle en dólares mínimo unos 60, 80 dólares, a 100, 120 dólares, un pedacito de carne que están viendo acá. ¿Cómo la ven? Hablando en términos de dólares. El precio de venta de este caviar de la tierra tiene un valor de 37,50 € por un bote de 20 gramos. ¿Cómo la ven, muchachos? En comparación, el del esturión puede sobrepasar los 100 € por la misma cantidad. Obviamente, pues ya esto de caviar de esturión, que es el que más se conoce, que es extremadamente costoso, pues ese es el valor. Pero miren, este que nosotros podemos producir de una forma, mejor dicho, super, hiper, mega industrial, que la tenemos aquí en la tierra y que para nosotros es una plaga, 20 gramitos pueden valer 37,50 € muchachos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven esa oportunidad? Obviamente tenemos que analizar que estos precios hay que hacerle algunos ajustes, ¿no? No es que uno venda el kilo de caracol y ya le paguen a uno esto, no, pues porque tiene algunos valores en cuanto al transporte, al impuesto, a la exportación, algunas retenciones y demás por todos estos procesos de exportación y manejo de, digámoslo así, de envíos internacionales y las fuentes que pueden ser marítimas, más que todo marítimas, o aéreas para el transporte de este tipo de productos, ¿no? Entonces, estos productos también tienen su respectivo cuidado, un manejo adecuado para todo lo que tiene que ver con ese transporte, ¿no? Para ese embalaje. Entonces, por eso es que es tan costoso este tipo de productos, digamos los derivados del caracol, del Helix aspersa Müller o el Máxima. Perfecto. Vamos a continuar con las bases de la producción. Entonces aquí lo primero que vamos a analizar es la normatividad, muchachos. Vamos a hablar de la normatividad aquí en Colombia, pues por lo que es lo que más acceso tengo o tenía actualmente. Como les comenté, cuando yo arranqué con toda esta información no existía nada de esto. Esto cuando yo arranqué a mirar esta información fue en el 2004 y no había ni normatividad, absolutamente nada, y pues era bastante interesante el tema, ¿no? Ya en el 2006 arrancó la primera ley con respecto a la autorización y la reglamentación de la actividad de la licicultura y pues ya aquí en Colombia ven como la licicultura otra fuente de producción agropecuaria, de hecho. Entonces, la ley es la ley 1011 del 2006. Entonces, esta ley es la que prácticamente va a generar todo, digamos, los requerimientos para la explotación del género Helix y sus diferentes especies y la reglamentación de la actividad de la helicicultura, preservando el medio ambiente y garantizando la salud pública, muchachos. Esto es un tema bastante interesante, de hecho muy controversial en algunos aspectos, porque algunas personas confundían el caracol africano con el Helix aspersa, aunque en algunas ocasiones se también investigó que hay algunas enfermedades que pueden transmitir el Helix aspersa, al igual que el caracol africano, ¿no? En algunas investigaciones que se realizaron, ¿no? Actualmente, pues, gracias a Dios no hay ningún problema de esas enfermedades aquí en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, sino que el inconveniente con la explotación es cuando no se controla de forma adecuada estas explotaciones, que ya tienden a volverse en una plaga, muchachos. Ya esas enfermedades como lo del caracol africano ya no se está viendo con el Helix aspersa, ¿no? Es muy diferente esas dos especies. El caracol africano es un caracol grande en forma de cono y el Helix aspersa pues es el que hemos visto aquí en las foticos, que es redondito y es más pequeño.
Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. El problema es porque se propaga demasiado rápido, muchachos, demasiado rápido. Ahorita aquí les voy medio comentando. Una postura de un caracolito puede llegar entre mínimo 40 huevitos y máximo del Müller de unos 90 a 120, es lo que uno mira en teoría, ¿no? Pero son muchos caracolcitos en una postura. Y lo interesante, ahorita vamos a hablar también de eso, es que son hermafroditas, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar de todo eso. Entonces es muy interesante esta producción y tiende a salírsele de las manos a uno cuando no tiene una producción controlada, ¿no? Hay unas infraestructuras que deben ser adecuadas para ese tipo de explotaciones. De hecho, les hacen unas trampas muy interesantes también para evitar que se salgan y pues unas fuentes alimenticias que ahorita vamos a hablar. Entonces, toda esa normatividad que les estoy montando aquí, explicando aquí más bien, es enfocada a eso, al control de este tipo de explotación, porque generalmente tiende a volverse un problema y efectivamente acaban con cultivos, señores. Si a uno en un jardincito le vuelven nada, un jardín en unos 4 días, imagínense en un cultivo y eso que se propaga impresionante, muchachos. Entonces vemos ese ley 1011 del 2006 aquí en Colombia, como una de las primeras, digamos, normatividades que se crearon para la producción de lisicultura. Y ya vemos un decreto que es el 4064 del 24 de octubre del mismo 2006, donde se reglamenta parcialmente la ley la anterior, la 1011 del 2006, y se adoptan otras disposiciones. Entonces prácticamente, si queremos producir Helix aspersa, caracol, tenemos que regirnos de estas dos normas y pues eso es aquí en Colombia, ¿no? Para producirlo. Ya para exportar deben haber otras normatividades que también sería súper interesante saber si alguno de ustedes ha hecho el ejercicio, si aquí hay alguna persona presente que nos hable de su experiencia en la producción, en la exportación, de cómo le ha parecido el cultivo. Si tenemos aquí dentro del público personas que hayan extraído la baba de caracol, que la hayan probado, me parecería fenomenal escuchar toda esa parte. Bueno, muchachos, vamos a hablar de la parte ya de producción. Arrancamos con la parte de infraestructura. Eh, Miramos aquí este tema bien interesante, el número de individuos que se pueden manejar en una densidad de kilogramo por metro cuadrado, muchachos. Entonces aquí tenemos pues un número de caracolcitos, mira, aquí tenemos 1000 individuos de menos de 1 gramo de peso, eso es cuando prácticamente nacen o eclosionan del huevecito. Vieron el caviar, ¿no? Cada uno de esos huevitos sale un caracolito. Entonces es bastante interesante esa producción y pues vemos que prácticamente necesitamos en 1000 individuos de 1 gramo para ocupar 1 metro cuadrado. Prácticamente sería 1 kilogramo por metro cuadrado que se manejaría en las instalaciones, ¿no? Aquí tenemos 750 individuos que pueden tener de 2 gramos de peso. Entonces prácticamente esos 750 por 2 gramos nos está dando el 1.5 kilogramos o 1500 gramos, 1500 miligramos. Entonces aquí tendríamos esa información para determinar prácticamente que se maneja de 1 a 1.5 kilogramos eh, de densidad por animal y según el tamaño pues va disminuyendo. 300 individuos de 5 gramos de peso, 100 individuos de 15 gramos de peso y aquí ya tenemos 60 individuos de más de 15 gramos de peso. Aquí le hacemos como una aproximación de unos 25 gramos, 20-25 gramos, que es el peso comercial de nuestros caracoles. Esto es lo que se alcanza a ver, 20 individuos por metro cuadrado. A ver, esto es algo que también es bastante interesante analizarlo, porque hay unas instalaciones que ahorita la vamos a ver. Ah, venga, aquí las miramos. Ahorita nos vamos a dar cuenta que hay unas instalaciones en donde se aprovecha también, yo diría que no el metro
digamos, lineal, sino también la parte cúbica. Pues no toda la parte cúbica, pero sí hay algunas instalaciones e infraestructuras que hacen que se aproveche aún más el metro cuadrado. Entonces aquí vemos diferentes sistemas de producción. Aquí tenemos una figura 2 donde pues, hay una representación de la migración natural o en un recinto de sistema abierto. Entonces obtenía en el 2019, esto es también de esa revista, de esa que les hablé de México, muy interesante. Entonces es un sistema de producción abierto en donde prácticamente manejan casi que un sistema de rotación, ya llamaríamos así, como un pastoreo rotacional, así como el ganado, muy similar. Yo diría que es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que se generan unos surcos de cultivos, de alimento, de qué rápido crecimiento, ¿no? Tiene que ser de rápido crecimiento y que le aporten un buen contenido nutricional a nuestros caracoles. Y ellos van andando de esta forma y se hacen pues las respectivas divisiones o trampas para que no se pasen al otro lado y así sucesivamente, para que después de que pasen aquí, aquí se vuelve y se siembra y otra vez se siga haciendo el ciclo para que los animalitos sigan consumiendo ese alimento verde fresco de esa forma. Aquí tenemos el sistema que les decía que hacen como un tipo de cortinas en donde permiten que los caracoles suban. Ellos tienen un comportamiento bastante interesante. Ellos son, uno, pues detestan la luz totalmente, son animales donde son más activos en horas de la noche, también por lo que es más fresca la noche, más húmeda, todo el cuento, eso favorece mucho el comportamiento, etología del caracol y les encanta colgar, les encanta subir. No sé sinceramente por qué eso, pero uno lo mira hasta en los jardines, ¿no? Que los caracoles uno los ve hasta en el techo, en las paredes, en los postes de la luz, uno dice, pero estos berriendos, ¿por qué les gusta? Y eso es el comportamiento de estar trepando. Entonces, ese tipo de instalación también le ayuda muchísimo a que pues aumente prácticamente la densidad de kilogramo por metro cuadrado. Aquí ya tenemos un criadero intensivo en un estudio de prefactibilidad, crianza y comercialización de caracoles terrestres. Esta fue una imagen, un diseño que fue también creado en Lima, Perú, por Barrios y colaboradores. Entonces, muy interesante también este tipo de infraestructura. Aquí vemos esos paneles internos, que es un esquema de jaula utilizada en las crías intensivas de caracoles, que se ve también en esta foto que estoy aquí señalando. Esto que están viendo aquí son paneles que colocan y se ven de esta forma. Entonces, hay unos que pues no lo tapan, como lo ven acá, sino solo colocan elevado y no hay ningún inconveniente, para nada. De hecho, en la parte superior les colocan unas bandejitas con harinas, con concentrados, con alimentos secos, más que todo de granos, para que ellos obviamente se ven y aumenten su tamaño de mayor, con menos tiempo, ¿no? Tengan mayor aceleración de desarrollo. Miremos estas imágenes tan interesantes, muchachos. Miren, aquí vemos en la izquierda, en la imagen izquierda, unos cultivos que se están preparando para la producción, para llevar los caracolcitos ahí en la producción. Vemos que es como un invernadero muy importante en la infraestructura, los nebulizadores. Estos animalitos requieren una humedad bastante, digámoslo, elevadita, no es que sean charcos, pero sí requieren un área húmeda, requieren también luminosidad, muchachos. El hecho de que no les guste la luz no quiere decir que los tengamos en oscuras, ¿no? Todo oscuro. Podemos generar un tipo, miren, como este tipo de, no trampas, sino más bien como caseticas, en donde ellos se hacen por debajo y les encanta esa también, eso estar debajo de, digamos, de tablas, tablones, estivas y demás. También he visto producciones que las manejan desde esa forma. Entonces, si se dan cuenta, es un cultivo que le hacen específicamente para alimentar los caracoles. Aquí le colocan unas divisiones que también pues pueden ser un poco riesgosas. Las que yo he visto se manejan como con un tipo de curvatura y de trampa para que los animalitos no se salgan, los caracoles no se salgan, ¿no?
puede que este tipo de malla también funcione o generen algún otro tipo de elemento que impida que los caracoles se salgan, ¿no? Pero como siempre hay que tener mucho cuidado porque estos animalitos se salen, uy, se vuelve una locura total, 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 porque se propagan demasiado. Bueno, aquí vemos en la parte derecha esos paneles que les hablaba e igualmente aquí se les está colocando unas divisiones internas, un cultivo interno, también muy riesgoso si se dan cuenta, ¿no, muchachos? Miren que por acá en las divisiones solo están colocando unos bloques y listo, pare de contar. No sé si tendrán algún tipo de repelente o algo en las paredes que impida que los caracoles suban, ¿no? Porque puede pasar, puede pasar. De hecho, he escuchado que utilizan como un tipo de grasa, otra cosa, mezclada con yo no sé qué cosa, para que ellos no se acerquen, repelen toda esa parte de grasa y como lugares de que tienen alta o temperaturas elevadas. Entonces, este concreto puede que genere un aumento de temperatura que impide que los caracoles se suban, ¿no? Y como nos damos cuenta aquí en la imagen, pues miren, aquí tenemos estos paneles con los caracoles aquí subidos y súper bien. Su cultivo interno, de hecho pueden que alimenten estos animales a punto de concentrados. Miren que eso es otra cosa que experimenté y me pareció fenomenal. La parte nutricional, ahorita vamos a hablar, es muy, muy casera. Uno puede elaborar sus propias dietas. Muy importante es el calcio en estos berracos animalitos porque muchas veces crecen con el caparazón muy débil, pero muy débil. Y pues al nacimiento es normal que sea débil el caparazón, pero se van desarrollando con caparazones débiles y se cuartean, se les caen, cuando se le cae un caparazón, un pedazo de caparazón a un caracolito, es prácticamente perdido porque ahí entran bacterias, hongos de todo y se comen al pobre animalito. Entonces es muy importante ese calcio, es demasiado importante y por supuesto aquí como nos damos cuenta, su nebulización. Se utiliza nebulización y no la parte de aspersión por microgoteo, no, ni nada de esa cosa. Nebulización, ni aspersión ni microaspersiones. Nebulización, que quede como una nube para que genere pues ese ambiente fresco y por supuesto húmedo. Aquí vemos unas instalaciones también. Este es un cultivo que se está generando único y exclusivamente para el consumo de los caracoles. Aquí les harán sus respectivas divisiones para que ellos vayan consumiendo estas maticas y vayan obviamente generando sus posturas y demás en estas zonas. Y pues van colocando también los paneles. Miren los paneles que les estoy diciendo. Y miren las bandejitas de concentrado aquí en la mitad, muchachos. Esto es lo que les estoy diciendo, con harinas, con concentrados. Les colocan ahí su harinita y ellos van alimentándose. Y es muy importante suplementar estos animalitos, no solamente con lo que se le da de forraje verde, eso es prácticamente como cualquier producción pecuaria, como el ganado, como las ovejas, como los cerdos, bueno, los cerdos no los alimentamos de forraje, ¿no? Pero como cualquier cultivo, cualquier producción, digámoslo, de herbívoros, de rumiantes, se tiene que suplementar obligatoriamente para que tenga mayores resultados. Aquí vemos unas instalaciones bastante interesantes, su nebulizador y miren esto que estamos viendo acá. Pareciera como si hubiera mucha propagación de insectos en este invernadero, ¿no? Tienen como una trampa también para insectos, se ve, y puede ser pues ocasionado también por la humedad, por las temperaturas, porque estos animalitos también atraen mucho este tipo de insectos cuando tenemos en producciones así esta forma, ¿no? Entonces es algo también que tenemos que tener en cuenta. Y por supuesto, pues porque el sistema invernadero permite que ingresen muchos insectos, entonces hay que analizar a ver cuáles son esas falencias que hay en estas infraestructuras. Perfecto, muchachos. Aquí vamos a hablar ya de la nutrición. Entonces, nuestros caracoles son herbívoros y permiten que podamos alimentarlos de muchas maneras. Esta es una bandejita en donde le aplicamos los alimentos que se utilizan de grano y seco, en base seca.
Mm, en la cría de caracoles se utiliza una mezcla de harinas, de cereales. eh, También se pueden generar, también administrar algunos tipos de suplementos con vitaminas. Esto permite un buen control de calidad de los nutrientes y la eliminación de los patógenos que pueden tener los vegetales, a lo que se suman el acortamiento del periodo de engorde y mejor calidad de carne pues que se va a obtener. Entonces, en algunos casos se maneja esto de forma totalmente intensiva y se le da a punta de harinas de cereales, solo harinas de cereales, y pues eso va a generar pues unos caracoles de más rápido desarrollo, mejor calidad, eh, demás, ¿no? Pero obviamente los costos pueden elevarse mucho más. Entonces por eso también podemos utilizar los forrajes y suplementarlos y por supuesto van a tener muy, pero muy buenos resultados. Aquí tenemos varios tipos de harinas como maíz, trigo, mandioca, cebada, centeno y también tenemos la soya en harina, en torta de soya bien molida. El calcio, miren, el calcio lo podemos obtener de la cáscara de huevo y de la conchilla de mar. Entonces, miren, yo utilizaba mucho esta cáscara de huevo. Yo todos mis huevos, los que consumía en la casa, los cogía y los limpiaba, los lavaba muy bien y los colocaba en un horno, en el horno, para que precisamente se deshidrataran súper bien, pero muy, muy, muy bien. Y luego con un morterito iba prácticamente moliendo hasta que quedaba en harina, pero en harina, harina, harina. Aquí se ve que hacen ese proceso porque sean pedacitos pequeñitos como cuadraditos. Eso es porque también han usado el morterito y todo para alimentar los caracoles. Hay muchas formas de generar esa harina de cáscara de huevo. Entonces se pueden utilizar molinos, se puede utilizar lo que sea. Lo importante es que obviamente podamos sacar o volver harina para el fácil consumo de nuestros caracoles y por supuesto para que esa concha crezca muy sana. Me di cuenta, como les comenté, hice mis experimentos, no es que haya tenido una producción grandísima, muchachos, yo les comento, yo eso lo hice en forma de experimento porque jamás pensaba que eso se fuera a comer. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hice como un tipo de, eso se llama una pecera prácticamente de 1,20 de largo como por 30 de ancho y de alto tenía como unos 50 centímetros, 60 centímetros. Y lo que hice fue llenarla de tierra, sembrar maticas. Nunca se me olvida que sembré en esa época un poquito de alfalfa, arveja, lenteja y eso era un poco de cosas que tenía ahí sembraditas. Y metí mis caracoles y empecé a verlos y me pareció, miren, arranqué simplemente con seis caracoles, eran tres parejas. De hecho, después hice unas divisiones. ¿Por qué? Porque cuando estaban en el momento de apareamiento y todo, los colocaban en en una zona de apareamiento para poder verle los huevecillos, todo. Yo era muy curioso, siempre he sido muy curioso con este tipo de animalitos, con todos los animales. Y me llamaban muchísimo la atención. Entonces así fue que empecé a la producción. Y me di cuenta, los primeros no les di ninguna suplementación, ya después les di harinas, pero me di cuenta que las crías nacían con los caparazones muy débiles y pónganle al mes, 2 meses, ya empezaban a quebrarse mucho los caparazones. Ahí fue que me di cuenta que se necesita obligatoriamente administrarle la cáscara de huevo a los caracolcitos para que no se vayan a tener problemas en el desarrollo de ese caparazón. Entonces, muy importante también manejarlo. Recomendaciones que les hago pues, de una forma pequeña, ¿no? Ya cuando son a escalas industriales, pues imagínense la cantidad de calcio que deben requerir para poder generar o alimentarlos. Ya aquí es donde empezamos a utilizar ese calcio de harinas de hueso, no sé, de otras fuentes para poder suplementar de forma ya industrializada a los caracolitos. De hecho, si ustedes conocen otras fuentes de calcio para los caracoles, también vamos a charlar sobre todo eso ya en unos momenticos que ya vamos a acabar.
Estos son los requerimientos nutricionales. Estas son unas imágenes que tomé de un libro. Imagínense, este libro lo tengo desde el 2002. Fue uno de los primeros libros que yo vi aquí en Colombia que hablaban de la producción de lisicultura. De hecho, se llama Guía para el Desarrollo de la Lisicultura o Cultivo de Caracol Terrestre, Helix aspersa, Escargot en Colombia, y el autor es Alba Lucía Lagos Bayona. Colombia, Suramérica, 2002. Estas son información que he sacado de ese libro también. Me gusta mirar, tengo una tesis de un loco, sí, de un señor que hizo una tesis de administración de empresas y creó todo un proyecto de lisicultura en donde habla de toda la tasa interna de retorno, el valor presente neto, toda la viabilidad, hace un análisis espectacular de la producción de escargot con unos estudios de mercado muy interesante, también muy llamativo. Entonces eso también lo podemos estar pasando, ese tipo de información ahí en el grupo de WhatsApp de los cafés virtuales. Moni, ¿ahí me estás escuchando? Sí, ahí se escucha bien. Perfecto, Moni, Unfa. Ahorita podemos enviar el enlace de los grupos de WhatsApp para que ahorita que ingresen también las demás personas, ahí vamos a enviar, bueno, aquí aprovecho, enviar las diapositivas y esos PDFs que les comento que me parecieron muy buenos y son de información del 2020, 2021, que es pues muy reciente. Gracias, Vale, Moni. listo. Gracias. Entonces aquí vamos a hablar de los requerimientos nutricionales, muchachos. Aquí tenemos requerimientos según la etapa. Tenemos caracoles adultos, caracoles pequeños. Aquí tenemos la cantidad de proteína con base al porcentaje de la dieta. Entonces tenemos caracoles adultos necesitan en proteína del 10 al 20%, en fibra del 2 al 7%, de grasa de 1.5 a 3%, y aquí tenemos prácticamente calcio que es del 10 al 15%. Caracoles pequeños tenemos del 20 al 25%, fibra del 2, miren, aquí ya los caracoles pequeños necesitan más proteína, teniendo la misma cantidad de fibra, de grasa ya no necesitan tanta, pero de calcio sí requieren el 20% también de esa administración en su dieta, el porcentaje del consumo en su dieta. Entonces es muy importante tener esas bases como algo requerido en su nutrición. Miren acá este tema, ahí se complementa con los requerimientos nutricionales. El consumo de alimento de caracol, cada una de sus fases, el gramo por día y gramo por mes. Entonces un caracol en su fase infantil tiene un consumo de 0,05 gramos por día, un total de 1.5 gramos por mes en el estado infantil, pues imagínense, son muy pequeñitos. Juveniles, 0,10 gramos por día, 3 gramos por mes. Engorde, 0,15 gramos por día, 4 gramos por mes. Y los reproductores ya requieren 0,20 gramos por día o 6 gramos por mes. Entonces, yo veía algo bien interesante, que habían instalaciones donde colocaban de 200, 300, 400 reproductores por metro cuadrado, muchachos, por metro cuadrado. Yo diría que metro cúbico, por lo que utilizan esas, digámoslo, esas cortinas, esos paneles que les mostré anteriormente, y pues se utiliza ese sistema en los reproductores para que ellos obviamente vayan generando todos esos estados de reproducción. Y lo interesante pues que no hay consanguinidad, muchachos, en los moluscos, en estos moluscos. Entonces no hay ningún problema. Aquí hay sí los caracoles más encima para rematar son hermafroditas. Entonces es prácticamente todos contra todos. Y muy interesante porque se produce muchísimo, muchísimos huevecillos en ambas, tanto llamémoslo en el momento macho y la hembra, o en la pareja, cada uno de ellos. Sanidad, vamos a hablar un poquito de sanidad, va a ser algo muy,
muy superficial. Eh, Tenemos unos parásitos en los caracoles que son helmintos, ácaros y dípteros. Eh, Son prácticamente, eso es como todo animalito, ser vivo que tenemos. Cuando se nos inmunosuprimen nuestros animalitos, que generalmente la inmunosupresión se basa es uno, por malas condiciones de aseo en el entorno. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta, porque estos animalitos defecan bastante, muchísimo muchachos, muchísimo. Entonces hay que tener un muy buen aseo, un buen manejo de excretas cuando se maneja de forma intensiva. Y cuando se maneja ya en los cultivos, ya en hortalizas y eso, ya no hay tanto problema, pero de todas formas se deben hacer algunos labores para que no se empiece a generar problemas como la rotación, ¿no? Para que no se empiecen a generar problemas ya de bacterias, de parásitos, de todo. Entonces es muy importante eso. Entonces, como les comentaba, nuestros animalitos se enferman, uno, por mal aseo, dos, porque están mal nutridos. Entonces, deficiencias en calcio, en algún tipo de mineral, vitamina, genera que se inmunosuprima y ahí es donde van a llegar cualquier tipo de parásito, en este caso, helmintos, ácaros y dípteros, generan, todos ellos van a atacar al caracol. Lo más comunes también son los dípteros, esas mosquitas pequeñitas y demás. Ellos van a colocar huevecillos donde tenga el rotico, el caparazón del caracol, y ahí esos huevecitos eclosionan, se vuelven larvas y empiezan a comerse el caracol por dentro, muchachos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. De hecho, cuando ustedes vayan a comprar caracol fresco, esas son una de las condiciones que tienen, pero mejor dicho, tienen que verificar. Todas las conchas deben estar totalmente completas, duras, rígidas, porque eso es lo que garantiza la calidad del escargot. Si hay alguno que tenga rotos, tenga cuidado porque es muy probable que ya tenga hongos, que ya esté muerto el caracol por dentro y podrido, de todo. Entonces es algo que también tienen que tener en cuenta. ¿Listo? Parásitos, uno de los problemas frecuentes. Hongos también son muy comunes en los caracoles, por más de que pues, ellos les gusta la humedad, los caracoles y todo lo del cuento. Hay que también evitar esos hongos, algunos tipos de hongos, porque van a empezar a generar enfermedades. De nuevo, el caracol es un, digámoslo, un animalito, un molusco que está acostumbrado a vivir en digámoslo, entornos de mucha humedad donde va a haber hongos por todo lado, ¿no? Pero de nuevo, el sistema inmune juega un papel fundamental, y otro, pues que evitemos que haya un exceso de esos excrementos para que hayan esos hongos que puedan generar esos patógenos o patologías en nuestros animales. Y por último, ya problemas genéticos por alguna, aunque no lo crean, también hay, digámoslo, selección de ese pie de cría. ¿Qué es lo que más se ve problemas cuando cogemos nuestro pie de cría de la calle? Cuando vemos, eso me pasó a mí, ahí les comento. Yo tuve mis pie de cría inicialmente cuando arranqué de la calle, de los jardines, de unos jardines así de los vecinos, de las vecinas. Cogía mis caracoles y empezaba a desarrollarlos, a verlos, y empezaba como a seleccionar los más grandes cuando iban creciendo, y ahí empezaba a cruzarlos. Pero también me di cuenta que algunos otros quedaban pequeños, algunos empezaban ya, tenían un punto del desarrollo y ¡prin! Empezaban a enfermarse, y eso también tiene que ver con problemas genéticos. Hay algunos caracoles, no me ha pasado sinceramente, que nacen deformes y demás, y eso generalmente pasa cuando en algún cultivo o en algún jardín aplican algún tipo de químico que llega a alterar ya también esa parte genética de los caracoles, y al momento en que se cruzan y demás, generan alteraciones en sus crías. Entonces eso más que todo es cuando se aplican químicos o en el entorno hay mucho químico, ¿no? Reproducción, vamos aquí a tomar tomé este pantallazo como para que lo tengamos en cuenta. Me pareció muy interesante, de nuevo, de esa guía del libro que les comenté del 2002 de la señora, de la doctora Alba Lucía Lagos Bayona. Me pareció muy interesante y quería compartirles esta página de ese libro. Entonces son fases de la reproducción del caracol. Aquí nos habla de la edad
de madurez sexual depende de la temperatura, humedad, luminosidad del ambiente y de la época de nacimiento. Estos son animalitos que son, a ver, tienen un comportamiento también estacional, muchachos. De hecho, ellos hibernan, ¿cómo la ven? Y eso es un comportamiento, pues, que son animales que no son de aquí a Latinoamérica prácticamente. Ya con eso nos están diciendo que fueron introducidos a nuestro entorno en Latinoamérica. Entonces, ya con eso nos empezamos a dar varias puntos o varios temas que tenemos que analizar. Pero bueno, aquí vamos a mirar el cortejo. El cortejo dura de 10 a 12 horas. Imagínense, pues son caracoles. La velocidad no es muy elevada en cada uno de sus procesos. Entonces dura de 10 a 12 horas el cortejo. Entonces hay un reconocimiento, una frotación, hay caricias con rádulas. Las rádulas son unos... a ver, también hay unos, eso no lo miramos porque se extendía mucho la parte anatómica de los caracoles. Los caracoles poseen, llamémoslo como un pene y una vagina, o sí, o vagina, no les llamemos cloaca, bueno, también se puede llamar cloaca. Entonces, ese pene es como un apéndice que le sale en la parte lateral del caracol y ese va a introducirse en una parte debajo del caparazón que es como la vagina. Y el otro caracol también posee los dos mismos órganos. Es bastante interesante esa, estos animalitos. De hecho, son hermafroditas, pero son incompletos. Entonces necesitan del otro, digamos, del otro caracolcito para poderse reproducir. Algunos una veces hacen de macho, otras veces hacen de hembra, todo depende. Se encuentran de frente en direcciones opuestas, como les comentaba, uno se hace hacia el frente, otro hacia atrás y pues hacen ese proceso que les comento de cópula, ¿no? Que ya pues ya sigue ese proceso de cópula que dura de 10 a 18 horas, la cópula. Imagínense esa cópula tan larga de estos muchachos. Intensidad de contactos, se dilata el orificio genital, sale la vagina y el pene con un dardo, mira aquí están, por el lado anterior derecho. Por el lado anterior derecho se ven estos órganos. La cópula recíproca, el pene penetra en vagina del otro prácticamente recíproco, ambos prácticamente se penetran y demás, pero depositan el espermatóforo, que es prácticamente un estuche espermatozoide, se instituye la eyaculación, son prácticamente como la forma en que ellos eyaculan, no es que vayan a introducir el semen directamente, sino es como un tipo de espermatozoide con una protección de más. Las cópulas se pueden repetir con otros. Cada cópula no siempre produce su fecundación. ¿Cómo la ven? La fecundación sí dura de 30 a 60 minutos. Los óvulos se desplazan a la cámara de fecundación para unirse con los espermatozoides allí almacenados. Los óvulos fecundados son acumulados y rodeados por una capa de albúmina y más tarde por una cubierta calcárea blanquecina que se endurece al entrar en contacto con el aire. ¿Cómo la ven esa parte de fecundación? Luego sigue la póstula. Entonces cada caracol con la cabeza hace un nido en forma de embudo de 3 a 4 centímetros de profundidad y 3 centímetros de diámetro. Depositan huevos a intervalos de 5 a 20 minutos. La producción de 50 a 100, bueno, la producción es de 50 a 150 huevos, mayor número y más pequeños en la primera postura y más grande y menos números de huevos entre más adultos. La incubación dura de 16 a 30 días. Entonces, a ese tiempo la duración depende de la temperatura, la humedad y de la especie. Y por último, la eclosión que dura de 5 a 10 días. Formando los caracolitos, rompen el huevo, consumen el resto, salen al exterior a la vida libre, se alimentan solos.
conchas frágiles, sensibles al calor y a las heladas. Entonces vemos esta parte de reproducción que también me pareció muy interesante. Obviamente hay mucho más tema por qué hablar de esta parte de reproducción. Es muy interesante la cópula. Todo eso es demasiado, demasiado llamativo en esta producción de Lelix aspersa. Vamos a continuar para ya continuar con las ventajas y desventajas, muchachos. Entonces aquí es cuando ya empezamos a participar y aquí es cuando ya empezamos a charlar un poco con respecto al tema. La idea es que también quiero escucharlos, quiero conocerlos un poco más, a ver qué opinan de esta explotación, muchachos. Bueno, vamos a empezar aquí. Hola Moni, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ahí te escucho bien. Estaba dando los permisos ya para que los participantes puedan activar sus micrófonos. Entonces, Perfecto, aquí muchachos. ya les estoy dando el permiso para que puedan activar micrófonos y cámara quien lo desee. Excelente, muchachos. Entonces, vamos a ver, por favor, levanten la mano el que quiera participar. Aquí yo les voy a dividir la pantalla. Lo primero que vamos a hacer es hablar de esas ventajas de los caracoles, muchachos. Entonces aquí yo voy a arrancar escribiendo esas ventajas que yo veo, ustedes me van diciendo. Aquí alguien levantó la mano. Por favor, la reserva agropecuaria. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Activa tu micrófono. Buenas noches. Muy buenas noches. Cordial saludo para todas y todos. Laureano Duarte, de Riohacha, La Guajira. Qué bien, Laureano. Bienvenido de nuevo a nuestros cafés virtuales. Me queda muchas inquietudes allí de ese tema, muy interesante. Yo por ahí había escrito en el chat que, Sí, señor. porque yo conozco aquí de Caracol, pero de agua salada. Nosotros estamos aquí a la orilla del mar. El eso de caracoles, así no conocía absolutamente nada de ese cultivo, de esa cría. Entonces yo preguntaba eso, si se cultivaba, porque fui iniciando la charla, si eso se cultivaba en agua dulce o cómo, pero a medida que fue avanzando la charla vi que pues se cultivan ¿cómo es? En criaderos. En tierra. Entonces, en la tierra, interesante el tema. Pues mire, Claro. todo lo que desconoce uno y lo que uno puede hacer, importante. Y desconocía también que la ley, la 1011, reglamenta la producción de la cría de los caracoles. Interesante. Ahora lo que Mucho. falta es adaptarnos a comerlos. Totalmente. Imagínense eso, Laureano. Su merced comería un caracol. A comer ese caracol. Totalmente, Laureano. Qué Es bueno. interesante ese tema. Mucho, don Laureano. De hecho, imagínense, hacía mucho tiempo que no tocaba el tema, no hablaba del tema y no conozco muchas personas que conozcan o que exploten estas producciones aquí en Colombia. Hasta ahora se han empezado como a manejar, pero sería fenomenal si hay dentro de las personas que están participando en este momento algún productor. No sé si alguno de ustedes produce escargot. Y una pregunta, ¿y usted tiene criaderos donde adquirir semillas? Y cómo, bueno, ya aquí lógico que en las páginas pues podrá uno avanzar más en adquiriendo conocimiento, pero es importante saber dónde conseguir las semillas para iniciar uno con el cultivo. Claro que sí, mira, Laureano, de hecho, este tipo de explotación nosotros no lo manejamos. No tengo, o en el equipo no hay ningún asesor experto en el tema. ¿Por qué? Porque de nuevo esta es una explotación aquí, de hecho en toda Latinoamérica, muy nueva. Es como lo han visto desde el 94 prácticamente se introdujo esta explotación aquí en Colombia, ¿no?
pero de todas formas, de hecho en Argentina y en Perú, ¿no? Pero de todas formas, uno, no tenemos todavía como mucho conocimiento nosotros, como AgroKaizen. He visto que hay unos duros, Cundinamarca, Antioquia, que son muy duros en ese tema, pero la verdad, no tengo experiencia con ese área, con ese tema en producción ya comercial. Como les comentaba, yo hice un ensayo, un experimento, porque como les decía al inicio de la charla, ese fue el primer tema en el que yo formulé un proyecto y me pareció fenomenal por todo lo que uno puede utilizar estos berracos caracolcitos. Y para uno es una maleza, Laureano. Imagínate que otra de las características de la producción es que sí se recomienda como una altura entre 1600 y los 2200 metros sobre el nivel del mar. Entonces sí es templado a frío que se requiere para el manejo de estos caracoles. Necesitan ambientes muy frescos, muy frescos. Entonces, digámoslo ya en áreas sobre el nivel del mar, ya generan muchos problemas en la producción, ya hay más inconvenientes. Pero hay otras especies del Helix que también se puede producir y comercializar en climas más cálidos. La verdad no tengo mucho conocimiento con respecto a ese área, pero bueno, ahí estamos aprendiendo. Este es un tema así como para que les pongo como que interesante la producción. Pero qué chévere, Laureano, que te ha llamado la atención. Correcto, mil gracias. Pues entonces doy participación a los demás compañeros. Claro que sí, Laureano. Bueno, vamos a ver quién me habla de esas ventajas de la producción de caracol. Yo voy a arrancar con la primera ventaja. Me gusta de las ventajas es que, digámoslo, son animales, uy, son una especie muy prolífera, muchachos, demasiado prolífera. Son muy prolíferos. No, esto está en mayúscula, perdón. En mayúscula. Ya, son muy prolíferos. Imagínense por cada, digámoslo, postura de 90 a 150 huevos. Y no solamente uno, sino los dos. Algunas veces los dos no quedan fecundados, pero cuando uno hace las cosas con su respectivo manejo adecuado, ambos ponen huevos, muchachos, por lo que les he comentado de la experiencia que he tenido. Entonces, se crece la producción de una forma extraordinariamente rápida y pues vamos a tener pues un desarrollo muy rápido. Entonces, son muy prolíferos. Otra ventaja, ¿quién me dice otra ventaja? Moni, cuéntanos. Yo diría que el espacio es algo importante, ¿no? Muy poco espacio. Vi en lo que nos mostraste de instalaciones que pues realmente no es como muy complicado, ¿no? No son materiales extraños, difíciles de conseguir para construirlos. Totalmente, Moni, súper bien, genial, genial. Esa es otra de las grandes características que nos da esta especie. Entonces, imagínense, en un metro cúbico que yo les comentaba, se puede manejar de 300, 400 reproductores. En términos ya de comercial, lo que vimos, comercial en pesos comerciales, por metro cuadrado se pueden manejar hasta 100, 200 cuando se manejan con esas tolvas, con esas divisiones internas, con esas como les había comentado, que se llamaban los paneles. Entonces se pueden manejar muy bien y aprovechar al máximo el espacio. ¿Quién más quiere participar? Moni, ¿tienes alguna otra? No, decía que solamente como para aprovechar y vender los huevos. Aquí vi que hay una manito levantada de Aramis de Jesús Bisbal. Cuéntanos, Aramis. Sí, buenas noches. Una ventaja que yo, pues, en la charla que he visto es el tema de la alimentación. Parece que no es como muy exigente y hay mucha flexibilidad en ese tema, ¿no? Totalmente. Muy bueno. Es muy flexible y lo chévere es que son herbívoros, ¿no? Entonces podemos producirle la comida que queramos
cuantas veces queramos sin ningún efecto nocivo al medio ambiente, absolutamente nada, y que podemos, lo que les digo, mire, el huevo, una fuente de calcio espectacular para estos animalitos y que lo requieren, ¿no? Entonces la alimentación es muy flexible y asequible, bueno, digámoslo, y económica. Perfecto. Muy bien. ¿Quién más quiere hacer alguna otra apreciación con respecto al tema? No me han tocado un tema que es el principal de las ventajas de este berriondo caracol. A ver, a ver. Una pista para que alguien se anime. A ver, lo que nos gusta a todo el mundo, mejor dicho, cuando todos los que hacemos un proyecto, montamos un negocio, lo primero que pensamos, adivinen qué es. Productividad. Exacto, en la productividad, en la plata, en lo económico. Miren, nada más un berraco kilo de ese escargot valen entre 8 a 16 euros y eso es fresco, ¿no? Vimos los huevecillos que valía un kilo 1.200 dólares, un kilo del caviar, ¿no? Entonces, eso también es otra muy buena ventaja, ¿no les parece, muchachos? El precio en el mercado es muy bueno. ¿Y qué era lo otro que les hablé al inicio con respecto al mercado? La demanda, ¿no? Existe muy buena demanda de este producto en el exterior. Perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra apreciación con respecto a las ventajas que vimos de esta producción? Uy, si alguien ha tenido alguna experiencia, sería espectacular escucharlos, muchachos. ¿Alguno de los participantes alguna vez ha hecho esta producción, ha manejado esta producción, esta explotación? A ver. Parece que no, muchachos. Es que de verdad son muy pocos los productores de Helix aspersa aquí en Colombia y, y no tenemos tampoco así como mucha información con respecto a esa temática. Pero bueno, otra ventaja que ve de la producción es pues que, pues, a ver, alguien más, miramos, ahora si recuerdan todos los usos, ¿no? Diferentes usos. Y eso que no hablamos de los precios de esas cremas también de baba de caracol y todo eso, ¿no? Con sus derivados. Entonces tenemos fuentes de ingreso extra aparte de la carne. También tenemos ingresos con la baba de caracol y muy buenos. Y por supuesto también con las conchas en caso tal de que queramos hacer artesanías. Entonces tenemos bastantes, digamos, los fuentes con respecto a ese tema. Se aprovecha el máximo espacio, la alimentación es muy flexible, el precio, los de espacio, tan. Bueno, yo creo que hasta ahí en esa parte de ventajas. Ahora vamos a hablar de las desventajas, muchachos. ¿Quién quiere arrancar con la primera desventaja? Yo creo que esa ya se dijo y nos la decía ahorita don Laureano, creo que fue que nos dijo que se llama, que era el tema de falta de consumidores, ¿no? Del producto. Aquí interno sí. Entonces, la cultura de consumo en Latinoamérica, aquí estamos la mayoría todos de Latinoamérica. La cultura de consumo interno en Latinoamérica es muy bajo. Bueno, ¿esto qué nos indica? Que si vamos a generar este tipo de explotación, obligatoriamente tenemos que exportar. No hay otra opción. No hay de otra. Pero ¿cómo es? El, otra desventaja es el desconocimiento de la producción.
o del tema, porque como desconocemos cómo producirlo, cómo consumirlo, entonces pues tenemos allí una desventaja porque no vamos a poder tener buenos mercados. Eso es una desventaja. Totalmente, eso es otra de las más, mejor dicho, bravas. Uno, como se dieron cuenta en la información que les brindé, los países aquí de Latinoamérica que producen, comercializan y también consumen, el mismo Estado se encarga de, digámoslo, fortalecer, de emitir información, como de, obviamente, como, digamos, incentivar a la producción y el consumo. Pero pues tenemos varios países en Colombia que es tanto el nivel de desconocimiento que pues no se genera ningún tipo de apoyo en en esos sectores, ¿no? Por eso es tan importante las agremiaciones que se generen en todas estas explotaciones agropecuarias que están, digamos, incursionando en nuestros países, que se generen proyectos donde el Estado los ayude, los impulse. Y pues imagínense, aquí pues hablando así, si en producciones que para nosotros son muy conocidas como vinos y caprinos, no hay como mucho incentivo e impulso al comercio y al consumo, pues imagínense en este tipo de productos que pues el consumo es casi que nulo, ¿no? Pero de nuevo, hay muy buena demanda en otros países y es muy fácil de comercializar porque no requiere tantos permisos como cuando uno va a exportar una carne de res o de pescado, de ovinos, de caprinos, porque no hay enfermedades así que se transmitan por los caracoles como lo vemos con las otras especies, ¿no? Es otra cosa que nos favorece. Muy bien, ¿quién me dice más desventajas? Bueno, pero disculpe, aquí también hay que aprovechar las oportunidades. Esa es una desventaja, no tener el conocimiento, pero también hay que aprovechar la escasez de alimentos que tenemos, el encarecimiento que está teniendo la canasta familiar de hoy en día. Bueno, yo me voy a poner a producir caracol para bajar un poco el costo de la canasta familiar. Y como es tan nutritivo, entonces sé que voy a tener un producto muy nutritivo para la dieta balanceada de la alimentación. Mire esa Excelente. oportunidad tan interesante. Muchísimo. Eso es lo que quiero que lleguemos a este tipo de actividades. Para muchos pueden ser una desventaja, pero para muy pocos puede ser una excelente oportunidad. ¿Y recuerdan cómo fue que arrancó el consumo de caracol en Francia, muchachos? A ver, ¿quién me dice cómo fue que arrancó el consumo de caracol en Francia? Que levante la manito. A ver si recuerdan ese pedazo de la exposición. Ninguno se acordó, no puede ser cierto. Mónica, a ver. Mónica es la más juiciosa. Cuéntanos, Moni. Comentabas, creo que por una guerra, algo así, había una escasez de alimentos, ¿no? Entonces, Exactamente, por una ahí guerra en les Francia. tocó comer caracol. Exactamente, muchachos. Y si se dan cuenta, esto también va pues muy relacionado con lo que nos está comentando Laureano. Miren, en este momento aquí el costo de la canasta, aquí es muy costoso en Colombia, esta vaina se disparó impresionante, pero impresionante. Ya para comer hasta la papa, Dios mío, la papita que para uno era lo más básico, lo más, eso ya para comer papa es algo ya de estrato 4. No, mentiras, pero sí ya se subió muchísimo. La carne de res, muchos productos. Y miren, una oportunidad muy interesante para generar la producción y comercialización de este molusco. Muy interesante. Y ahora también con toda la parte de cosmético, ¿no? Excelente apreciación, Laureano. José, Sí, señor Arns, cuéntame. ¿no será una desventaja el tema de que como no hay consumo interno, no sería, digamos, como difícil el tema de la comercialización al exterior? Me imagino que habrá muy pocos exportadores, y entonces no sé si de pronto eso impacta en el tema de los precios de- del producto. Ya te entiendo. ¿Sabes qué sería la dificultad? Que pues nosotros conocemos que para poder exportar se necesitan volúmenes.
Y como acá en Colombia son muy pocos los, digámoslo, productores y comercializadores, es más complicado cumplir con los parámetros o los requisitos de exportación en cuanto a volumen y frecuencia de la producción. Si es más o menos lo que tú me quieres decir, Armis. Sí, sí, pero ¿Qué sí, más? sí, eso es. Perfecto, eso es. No, genial, Armis. Eso también, y mira, uno no lo analiza desde esos puntos de vista. De ese punto de vista, es más complicado exportar porque no hay suficiente, podemos decirle, oferta o producción para cumplir con requisitos de volumen y frecuencia. ¿Sí me hago entender, muchachos? Eso es. Muy bien, Pero, excelente pero, todos esos pero, análisis. pero, José, pero este Cuenta. sería complicado pero para el exportador, ¿no? Pero porque para el productor, pues tendría ahí como su mercado, digamos, asegurado. Ah, pues sí, eso sí también es otra, digámoslo, es complicado para la parte del exportador, para el que va, digámoslo, a reunir, pero para nosotros los productores, pues sí, pero de todas formas, sí tienes razón en ese aspecto, pero a lo que me refiero de todas formas, tiende a ser un poco más complicado, ¿no? Para el gremio, llamémoslo así, para generar los volúmenes se requiere de bastante área, digámoslo, de producción. Y puede, la verdad no sé en este momento cómo serán las exportaciones en Colombia, pero ya vimos algunos parámetros que nosotros, lo que es Colombia, México, Ecuador, Venezuela, somos pequeños exportadores, pero exportamos. Entonces puede que ya se haya el grupito, pero se dificulta. Pero muy buena apreciación también. Perfecto. Bueno, ¿qué más? ¿Tiene alguna otra apreciación, desventaja, ventaja que hayan visto? Un comentario por acá de México. Claro que sí, muy buenas noches. Chava, Buenas noches, bienvenida. gracias. Mira, acá hay como que dos nichos de mercado. Uno Ujú. es, hay una población importante, bueno, o interesante, vamos a decirlo así, de gente de origen español que los comen. Por ejemplo, yo los he comido en un restaurante en la Ciudad de México que es comida española. Sí. Y por otro lado, hay, como les pongo por ahí en el chat, hay una población en el estado de Veracruz que está cerca de la costa, donde hay una laguna, pero te lo venden como un plato típico, como Vea, si fuera un cóctel de pulpo de mar, pero de teogolos le decimos ahí. Entonces, vea, creo pues. que ahí es cuestión de empezar a probarle y ver esos, para empezar, esos nichos de mercado en las ciudades, sobre todo grandes, ¿no? Donde hay restaurantes ya especializados. Claro que sí, muy, muy buena apreciación. Eso puede tomarse también como una ventaja. Entonces, se buscaría nichos de mercado españoles y franceses en los diferentes países. Esa es una muy buena estrategia. Latinoamericanos. Eso es. Entonces, también hay muchas oportunidades, ¿no? Como nos dice Chava, me imagino pues todos arrancamos con algo y poco a poco se va generando pues ese tipo de, llamémoslo así, como de onda, como de fama, como de voz a voz y poco a poco se va generando el consumo. Entonces, también puede ser una excelente oportunidad desde ese punto de vista con los nichos de mercados españoles y franceses. Y aquí en Colombia y en toda Latinoamérica hay comunidades españolas y francesas. Eso es lo más normal y común. Excelente, Chava. ¿De qué parte te estás comunicando, Chava, de México? Del centro de Guanajuato. Ah, qué bien, bienvenido, Chava. Aquí estás
muy bienvenido a nuestros cafés virtuales. Aquí tenemos también varias personas de otros países, como siempre, y la idea es apoyarnos, charlar y conocernos. Excelente, chao, bienvenido. Perfecto, muchachos. Bueno, vamos a ver entonces, ya con esto prácticamente nosotros analizamos toda la temática de este café. Entonces vemos dentro de esas ventajas y desventajas que hay muchas más ventajas en esta producción en nuestros países latinoamericanos que pues hasta ahora estamos incursionando, ¿no? Lo bueno con lo que les mostré de ese análisis de mercado, de ese pequeño análisis de mercado que les mostré es que sí estamos exportando, señores. Latinoamérica, lo que es México, Colombia, Ecuador, Venezuela, estamos exportando, o sea, sí estamos produciendo también. Y lo que nos da esas cifras es que hay mucha demanda, demasiada demanda. Entonces es muy probable que si nosotros hacemos una muy buena investigación, podamos lograr unirnos a ese gremio de productores y exportadores de caracoles que hay en cada uno de nuestros países para empezar a comercializarlo. Pero, miren, tengan en cuenta esto. Hay que sacarle el jugo al máximo a esta producción. Miren, no dejen atrás esa parte de cremas de cosméticos, porque no es por fregar, pero eso tiene mucha influencia más que todo en las damas. Y realmente uno escucha que funciona y muestran, y mire que aquí tenía una cicatriz y es bueno, es muy bueno. Y ese mercado cosmético en nuestro entorno es bastante fuerte. Sabemos muy bien que las damas les gusta cuidarse mucho y ahorita los hombres también hay muchos también que nos gusta cuidarnos y todo el cuento. Entonces es una muy buena oportunidad para acceder a esos mercados, muchachos. Entonces, muchas ventajas. Espacio, la infraestructura súper económica. Ahí es que lo que nos decía precisamente nuestro compañero anteriormente, ahí es que buscar muy bien el pie de cría, en dónde podemos ubicarlo. Entonces, 100% buscar el googleazo, googlear el productor de caracol aquí en Colombia y empezar, o en México, en República, en Perú, y empezar a indagar cómo podemos tener un muy buen pie de cría. Entonces, eso es prácticamente con las conclusiones que tenemos hasta la noche de hoy. Entonces vamos a continuar, Moni, si hay alguien que tenga preguntas, dudas. Bueno, aquí mientras le ojeo al chat, voy a ir leyendo así rápidamente. Quienes nos escribieron: Jacqueline dice hola a todos, saludos desde Sucre, Colombia. Jimer Vargas, saludos desde Tutaza, Boyacá, criadero vino Alpi Vargas. María Isabel dice saludos desde Guayaquil, Ecuador, soy productora de cacao. Me alegra estar aquí conectada después de un largo feriado. Nos dice Mauricio, saludos desde Santa Rosa. Yo no sé si estos ya son los chats, creo que estoy leyendo ya los chats más anteriores. Espérame un segundito. Dale, no te preocupes. Dame un segundo. Sí, efectivamente estaba leyendo ya los de los otros cafés. Jimer dice hola, saludos desde Tutaza, Boyacá. Ronald nos saluda desde Puerto Boyacá, Boyacá. También nos saluda Jesús, creo que todavía me acuerdo del nombre de él, conectado desde Parmesano, Indiana. Dice hola, buenas noches para todos, soy Jesús Mosquera, conectado desde la ciudad de Medellín. Felipe Andrés Pastrana, saludos de Valledupar. Nos dice Juventino Pérez, saludos desde Guatemala. Juan Diego, buenas noches, muchas gracias por la invitación, interesante tema. Lubian Roberto, buenas noches, no tengo audio, pero estuvimos ayudándoles a solucionar a muchos los problemas. La Reserva Agropecuaria, buenas noches, respetuoso y cordial saludo. Laureano Duarte desde Riohacha, La Guajira. Una pregunta: y caracoles de agua dulce y cómo y dónde se crean, que ya estuvimos hablando de esa inquietud. Juan Diego también nos mandó por ahí una notificación de que no estaba viendo. Ya por aquí, bueno, por ahí te comentaban que el valor era de 10 millones de dólares en la gráfica. Ah, Nos dice Luis Medrano, Tubifex, Artemia, cada vez hay mayor interés en insectos y más. Nos dice Oscar Vidal que se puede usar cemento blanco mezclado con sal como barrera para evitar que los caracoles se salgan. Por aquí nos compartió también en el chat Carlos Valencia la legislación, la ley 1011 del 23 de enero de 2006, que autoriza la
explotación de la especie y a la vez reglamenta la actividad de la helicicultura. Ahí compartió algunos documentos, resoluciones para quienes estén interesados. Está también ahí el chat del café virtual donde se estará enviando la presentación. También cuando ya esté el link de este café virtual se les estará compartiendo por ese medio. El manual que les comentaba José. Entonces, pues para quienes no se han unido, voy a volver a copiar acá el mensaje, lo voy a volver a poner abajo para que lo puedan ver y pues puedan agregarse a ese chat virtual. Nos decía Chava Arellano, muchas gracias, saludos desde Celaya, Guanajuato Médico, espero los documentos mencionados, muy interesante. Y nos decía él también, el comentario que hacía, de hecho ahora también de que los ha comido en Francia, en un restaurante en la Ciudad de México también. Suena muy interesante iniciar una crianza para el clima seco, supongo que habrá que hacerlo en invernadero. Acá los comemos como comida típica, entre comillas, en algún lugar del estado de Veracruz, en una ciudad llamada Catemaco, donde hay un lago. Supongo que los capturan del medio natural y les decimos tegogolos, perdón. ¿Cuánto tendrán, cuánto tardan en alcanzar la talla comercial? Nos pregunta también Carlos. Muy buena pregunta. Mira, hay varias, lo que mira en la teoría y lo que yo he manejado en producción. Son más o menos entre 20 y 25 gramos lo que es el Elis aspersa Müller. Ya el Eris aspersa máxima tiene una talla que llega a generar hasta 40-45 gramos, digamos la talla adulta, ¿no? Pero con lo que yo tuve en la experiencia era muy corto, eran aproximadamente entre 3 y 5 meses más o menos, dependiendo la alimentación. Es mucho más acelerada cuando le damos esas harinas o suplementos a cuando lo manejamos 100% con forraje. Entonces un promedio entre unos 3 máximo 4 meses están sacando ya caracoles para la parte comercial, pero tengan en cuenta que la prolificidad de estos animales es impresionante. Entonces lo que yo siempre recomiendo cuando arrancan a producir es que se aguanten por lo menos un año quieto de aumentar pie de cría, cosa brava, y ya después de tener pie de cría y una muy buena cantidad de animales, ahí sí empezar a manejar como unos ciclos de producción escalonados. Entonces, de la misma manera, si nosotros cada 3 meses tenemos tallas comerciales, entonces empecemos a generar producciones en donde cada ciclo de producción se maneje mes a mes. Entonces prácticamente mes a mes estemos sacando una tandada bien, digámoslo, significativa para que amerite tener unos buenos ingresos. Hay que hacer un buen análisis con respecto a la cantidad de animales a producir y para comercializar y valga la pena, ¿no? Vemos que hay que producir bastante, pues para que haya unos buenos ingresos. Entonces, eso es lo que nos permite tenerlo dentro de un año, simplemente aumentar número de animalitos. Pero eso es. Vale, oye, una pregunta ahí, pues no sé, ahorita hablabas de que ellos son como algo estacionales, ahí no afecta, por ejemplo, para hacer ese sistema, así, esa parte. Y lo otro es que yo recuerdo cuando estuve en lo de las clases, que estuvimos trabajando ese proyecto, también he visto que los congelan. O sea, puedes llegar a congelarlos para generar la producción que necesitas para vender. Claro que sí, mira, ese es un tema súper bueno. De hecho, los mantienen durante 3 meses, dura ese proceso de hibernación o de congelación y no hay problema. Eh, Ese estado, digámoslo, de letardo que llamamos en la producción, se le genera, se le induce. ¿Cómo se induce? Privándolo de agua y dándole mucho alimento seco. Entonces, eso es una de las cosas que ellos como que dicen, ah, caray, esto como que se está poniendo como feo, entonces mejor guardémonos. Entonces generan una capita transparente abajo, como una telita, y se introducen. Y eso es muy interesante, esa fisiología del caracol es impresionante. Toda la parte fisiológica, metabolismo, todo se reduce al máximo hasta un punto en que queda como en estado de hibernación y pueden durar hasta 3 meses conservándose refrigerados o congelados de esa forma. ¿Alguien, Freddy, de pronto querías activar el micrófono? ¿Algún participante?
Alguien que tenga más experiencia sería genial que nos dé sus experiencias o si han visto cómo se produce. Bueno, aquí ya nos quedan los últimos dos comentarios. Wilson Rodríguez nos saluda desde Cartagena, Colombia, y Néstor Holguín Aguilar. Hola, ¿cómo les va? Saludos desde Santander de Quilichao, en el Cauca. Esos son todos los comentarios, José. Perfecto. Entonces, señores, les agradecemos muchísimo, ya son las 19, muchísimo por su participación, excelente, me agrada mucho escucharlos, para nosotros de verdad es un placer y hoy muy satisfactorio escuchar sus comentarios, que nos riamos, miren, de todo, cuenten las cosas como si estuvieran hablando con sus amigos, tranquilos, aquí la idea de nosotros es pasar un rato muy agradable, disfrutarlo, y como un tema como esto también es bastante curioso. Mire, yo no les niego que a veces a uno, a veces no, uno mira a esos animalitos y le parece a veces desagradable consumirlos. Y cuando yo lo comí fue al principio como que, uy, ¿qué pasó ahí? Pero ya el sabor y todo el cuento es bastante agradable y todo es como por costumbre, ¿no? Y lo curioso es que en Francia la idea es que se coja con un tenedorcito y se chupe, ¿no? Porque eso tiene bastantes juguitos y todo el cuento, pero es delicioso. Entonces, espero que hayan disfrutado mucho el tema, que lo hayan pasado muy bien y por supuesto estamos aquí para apoyarlos. Entonces, Moni, entonces vamos haciendo el cierre. Vale, listo, por supuesto. Entonces agradecemos a Wilson Rodríguez, a Armis de Jesús Bisbal, a Chava Arellano, a Freddy, a Jefferson Cao, a la Reserva Agropecuaria, nuestro amigo Laureano, a Lester, a Lubián Roberto, a Mario Andrés Sánchez, a Néstor Olguín Aguilar, a Oscar Vidal y a Jimmer Vargas por estar hasta este momento. Recuerden que en AgroKaizen Fabricamos y materializamos sueños, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias, Moni, por tu apoyo. Muchas gracias a todos por su participación. Dios me los bendiga. Un abrazo. Que descansen. Muchas No se gracias por este les espacio. olvide que la reserva agropecuaria también cultivamos turismo, amor, Qué paz bien. y cultura. claro Excelente. que Muchas gracias. Que estén bien. Feliz noche. Un abrazo. Un abrazo. ahí, don Laureano, se viene tema ovino y tema caprino en las próximas semanas para que estés pendiente. Y a todos Señores. los que están aquí. Ahí estoy atento, ahí estoy atento. Ahí les mando el spoiler, como dicen por Eso. aquí. Claro que sí. Ok, mil gracias. Un abrazo, muchachos. Dios los bendiga. Que descansen. Muchas gracias. Hasta luego, Amén, amén, Chava. Un igualmente. abrazo. Sí, no.